en la capilla del Santo Cáliz, lugar de encuentro de todos los representantes en la butaca. Don Miguel Bompiñón, canónigo tenor de la catedral, representante de la comunidad cristiana. Said Ben Selam, presidente en España de AISA Internacional Comunidad Musulmana. Isaac Sananes, presidente de la comunidad israelita en Valencia, a la comunidad sefardí. Swami Ramesvarananda Giri, miembro del Consejo Interreligioso Mundial de la comunidad védica hinduista. El Lama Trinley Jameson, de la comunidad budista Diana, y Resvam Svinchanyum, miembro de la Asamblea Espiritual Local de la comunidad Bahá'í. Bienvenidos a este encuentro de culturas por la paz y la concordia en la Ruta de la Seda. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gracias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deo Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, sustipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, con Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen.
Corán, Corán de la Vaca, versículo 136. Creemos en Dios, en lo que se nos ha hecho descender, en lo que se hizo descender a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y a las tribus, en lo que le fue dado a Moisés y Jesús, en lo que fue dado a los profetas procedentes de su Señor. No hacemos distinciones entre ninguno de ellos, y nosotros sí creemos en ellos. Oh Allah, tú eres la fuente original de la paz. De ti proviene toda paz y a ti retorna toda paz. Por eso, haznos vivir con paz y permítenos entrar en el paraíso, la casa de paz. Bendito seas, Señor nuestro, a quien pertenece toda la majestad y el honor. Ofrezco un canto corto en memoria de la paz y en honor a todos los pacíficos.
este lugar quiero recordar a Yoshua ante el cáliz o ante la copa que sirvió para bendecir el vino en la última cena, según dice la tradición, la última cena de Pesaj, que estuvo celebrando la primera noche de Pesaj, de noche de Pascua. Sobre esa copa llena de vino ofreció a los comensales ese vino tras decir su bendición. Su bendición no variaría mucho, por no decir que sería exactamente como la voy a rezar ahora. Por supuesto que los tonos y la musicalidad sería diferente. Nosotros venimos de una estirpe sefardita, con lo que hemos absorbido muchos de los tonos que se hacían en España. Ese kiddush, que es la bendición del vino, para un día normal, no Shabbat, suponiendo que sería un día normal, el día de un día entre semana, el día de la primera noche de Pesaj, sería así. Ele Moade Adonai Mikrae Kodesh Asher Tikreu Otam Bemoadam Sabri Mananan Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Borei Peri HaGefen Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bahar Banu Mikol Am Mimanu Mikol Lashon Bekideshanu Bemizvotav Batiten Lanu Adonai Eloheinu Be'ahava Moadim לשמחה, חגים וזמנים לששון, את יום חג המזות הזה, את יום טוב מקרא קודש הזה, זמן חילותנו, באהבה מקרא קודש, זכר ליציאת מצרים, כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ומועדי קודשך, בשמחה וששון הנחלתנו, ברוך אתה אדוני, מקדש ישראל והזמנים. Amén. Significa en el Kiddush de la noche de Pesaj, cuando coincide con un día de semana. Estas son las festividades del Eterno, convocaciones sagradas que convocaréis en su momento. Con permiso de los señores aquí presentes y por la vida, bendito tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que creaste el fruto de la vida. Bendito tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos eligió entre todos los pueblos idólatras, nos elevó encima de otras naciones paganas y nos santificó con sus preceptos. Nos dio con amor la celebración de los ácimos, fecha de nuestra liberación, día festivo de sagrada proclamación en recuerdo de la salida de Egipto, pues a nosotros nos has elegido y santificado de entre todos los pueblos y tus santas fechas con alegría y regocijo nos ha impartido. Bendito tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que santificas a Israel y a sus festividades. Gracias.
queridas amigas y amigos, gracias por la invitación a participar en este encuentro de culturas por la paz y la concordia en el Mediterráneo y la ruta de la seda. Me hace muy feliz saber que en tiempos de crisis somos muchas las personas que nos damos cita para expresar desde la fraternidad la voluntad de vivir en un mundo de paz y de concordia. Es un honor estar con todos ustedes en un espacio sagrado y de culto como es este, en presencia del Santo Grial, icono de paz, de amor, de concordia y de fraternidad entre naciones, para compartir un momento de oración con representantes de las principales religiones del mundo. La crisis global que estamos viviendo pone de relieve que la convivencia concierne a toda la humanidad. La situación actual nos muestra la importancia de los lazos que nos unen con todas las personas que nos rodean y pone de manifiesto hasta qué punto nuestra conciencia social, nuestra solidaridad y nuestra capacidad de vivir juntos resultan esenciales. Todos estamos unidos sin importar nuestro origen, raza, edad, género, creencias, religión, idioma o estatus social. Todos compartimos los mismos temores, pero también las mismas esperanzas. Para convivir en paz hemos de aprender a aceptar las diferencias y comprender que la diversidad es nuestra riqueza, que se requiere saber escuchar, ceder para superar los conflictos, saber encontrar puntos de acuerdo, valorar lo ajeno, respetar lo desconocido y desde el pensamiento inclusivo desarrollar la capacidad de crear espacios de entendimiento solidario que en toda situación favorezcan una comunicación inteligente y sincera, así como un diálogo abierto y participativo en un clima de afable fraternidad. Antoine Saint-Exupéry dijo: si queremos un mundo de paz y de justicia, debemos de poner nuestra inteligencia al servicio del amor. Si llegamos a convencernos tanto individual como colectivamente de que formamos parte de una unidad que nos incluye a todos y que es posible convivir en armonía y paz, podremos derribar un poco más los muros que nos dividen innecesariamente y redescubrir que cada uno de nosotros no solo estamos en comunión con la naturaleza, con el mundo, con todo lo que nos rodea, sino también en comunión con nosotros mismos y con la humanidad. De todo corazón espero que seamos capaces de aprender de esta experiencia para que podamos abrazar de forma serena y hermanados tiempos mejores llenos de esperanza, paz y armonía. Para este momento excepcional he escogido dos mantras. Primero, el Mahamrityunjaya mantra, u oración para alcanzar la inmortalidad. Se trata de uno de los mantras sánscritos más conocido y antiguo y poderoso del hinduismo. Proviene del Rig Veda, es el texto más antiguo de la literatura de la India, de mediados del segundo milenio antes de Cristo. El primero de los 4 Vedas. Su práctica purifica profundamente los karmas del alma, por lo que también es conocido como el mantra para la iluminación y la liberación. Lo usan los yogis desde tiempos inmemoriales para beneficio de la salud mental, emocional y física de todos los seres. Y dice así: Om Triambakam Jajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Vandhanam Mrityormukshyamamritat. Om Triambakam Jajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Vandhanam Mrityormukshyamamritat. Om Triambakam Jajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Vandhanam Mrityormukshyamamritat. Meditamos sobre la realidad de 3 ojos que impregna y nutre todo como una fragancia infinita. Que seamos liberados de la muerte por el bien de la inmortalidad, como el fruto es cortado de la esclavitud en la enredadera. El segundo es el Pavamana mantra, un mantra de paz que se recita durante diversos rituales védicos o al comenzar o finalizar un acto religioso o espiritual. Pertenece a la Brihadaranyaka Upanishad, la Upanishad de los grandes bosques. Y dice así: Asato ma satogamayo tamaso ma jyotirgamayo mritormayam britam gamayo.
Asatoma Satgamayo Tamasoma Jyotirgamayo Gritormayam Britam Gamayo Asatoma Satgamayo Tamasoma Jyotirgamayo Mritormayam Britam Gamayo. Om, condúcenos de lo irreal a lo real, de la oscuridad, condúcenos a la luz, de la muerte, condúcenos a la inmortalidad. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación a este evento tan especial, tan significativo, en esta 16ª edición de la Multaca, un proyecto tan hermoso y tan necesario en estos tiempos. ¿Qué decir después de tan excelsas palabras que se han escuchado? No he preparado nada, pero me gustaría quizás compartir con estos compañeros desde el punto de vista de la comunidad budista algo que considero que podría ser un elemento unificador, un denominador común de todas las tradiciones, religiones que hoy nos congregamos aquí, en este lugar tan extraordinario, tan cargado de simbolismo, como es la capilla del Santo Grial. Ese denominador común quizás pueda ser el amor compasivo. Creo que es un elemento esencial en todas nuestras tradiciones, en todas nuestras religiones. También quisiera expresarlo a través de un mantra, el mantra del amor compasivo, la expresión sonora del amor en la tradición budista.
también es un mantra conocido, Om Mani Padme Hum. Tiene un significado también y es Om, la joya que nace del loto. Hum. Y esa joya que nace del loto, esa flor impoluta que surge del fango, esa joya no es otra que el amor, la compasión, eso que nos une, que nos hermana a todos. Sangye chedan soge chongnam janchu bardu dhani kyapsu chi bhage jinso ki pesanam ki drola penche sangye drupasho Om Mani Padme Hum 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 Om Mani Padme Sonam digitam cesi pani torne ne pedana pandine Chegana ci bala trupali si pezzo le roa Muchas gracias. Muy buenos días, encantada por estar aquí. Soy Resma, de origen iraní, y me considero ciudadana del mundo por mis creencias religiosas de la fe Bahá'í, la cual fue en Irán en el siglo XIX. Su mensaje principal de la fe Bahá'í es la unidad orgánica de toda la raza humana, basada en principios fundamentales como la eliminación de toda forma de prejuicios, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, la eliminación de los extremos de la pobreza y riqueza, la libre investigación de la verdad, la educación universal, la armonía entre la ciencia y la religión son algunos de los principios que ayudarán a la solución de los problemas de la humanidad. Esas enseñanzas son necesarias para que un nuevo proceso que está viviendo la humanidad llegue a su auge. Baha'u'lláh dice: la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos.
Me gustaría compartir también con ustedes una oración para la humanidad. Oh Divina Providencia, esta reunión está compuesta por tus amigos que se sienten atraídos por tu belleza y están encendidos con el fuego de tu amor. Convierte a estas almas en ángeles celestiales. Resucítalas mediante el hálito de tu Espíritu Santo. Concédeles lenguas elocuentes y corazones resueltos. Confiéreles poder celestial y sentimientos misericordiosos. Haz que se conviertan en promulgadores de la unidad del género humano y en causa de amor y de concordia en el mundo de la humanidad, para que la peligrosa oscuridad de prejuicios ignorantes se desvanezca mediante la luz del sol de la verdad. Ese lóbrego mundo llega a ser iluminado. Este reino material absorba los rayos del mundo del espíritu. Estos diferentes colores se confundan en un único color y la melodía de la alabanza se eleve hacia el reino de tu santidad. En verdad, tú eres el omnipotente y el todopoderoso. Abdul Baha.